todas y todos bienvenidos a este espacio. Como ya es de conocimiento para muchas personas que nos acompañan el día de hoy, en Indepaz hemos venido desarrollando desde 2019 un mapeo de actores y conflictos alrededor de la actividad agroindustrial de la palma aceitera en Colombia. Trabajo que se ha adelantado en el marco de una alianza con la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, RSPO, y a partir del cual hemos encontrado algunos casos que consideramos de especial interés debido a su complejidad y significancia, como lo es indiscutiblemente el caso de los trabajadores de la empresa Indupalma y el proceso de liquidación voluntaria al que se encuentra sometida actualmente. El semestre pasado, en una de nuestras conferencias, tuvimos la oportunidad de tener como invitados a Arturo Rincón y Raúl Patiño, miembros de Sintraproaceites del Cesar, para hablar sobre los principales retos en materia de derechos laborales que se presentan en la agroindustria de la palma en Colombia y presentarnos a grandes rasgos algunos antecedentes del caso de los trabajadores de Indupalma. Sin embargo, como parte del seguimiento que hemos venido realizando a este caso y también a solicitud de algunos miembros de Sintraproaceites del Cesar, hemos convocado este espacio de diálogo virtual que nos permitirá aproximarnos un poco más al caso y sobre todo conocer algunos elementos jurídicos, así como otros hechos que se han venido presentando desde el semestre anterior a la fecha. Para ello, pues tenemos hoy como invitados a Arturo Rincón, miembro de Sintraproaceites del Cesar, Ney Bolaño, secretario técnico general de Sintraproaceites del Cesar, la doctora Jimena Gómez, abogada representante de los trabajadores de Sintraproaceites, la doctora Ángela Serrano, doctora en Sociología de la Universidad de Wisconsin e investigadora académica que ha venido acompañando el caso de Sintraproaceites. Pierre Herrera, coordinador técnico del sector palmero de la CUT, y Francisco Naranjo, el director para Latinoamérica de la RSPO. Entonces, pues para comenzar, queremos darle la palabra a los trabajadores de Sintraproaceites, quienes son los directamente afectados por esta problemática, y en ese orden de ideas, iniciar por preguntarle a Arturo cómo se origina la problemática de los trabajadores de Indupalma, cuáles son los principales antecedentes del proceso de liquidación de la empresa. Arturo, tienes 7 minutos para esta intervención. Bueno, muy buena tarde. Gracias a todas y todos. Nosotros los trabajadores de Indupalma, afiliados en Sintraproaceites, hemos venido pasando una situación bastante complicada de hace del 1 de noviembre del 2019 para acá, que se acentuó con el pronunciamiento de la administración de Indupalma de declararse en liquidación voluntaria la compañía. La concepción que nosotros tenemos como trabajadores, como organización sindical, es que esta figura de liquidación voluntaria la está utilizando la compañía casi que en una simulación para poder, pues por supuesto, salvar un capital, pero llevándose de paso, arrasando con una organización sindical, con unos contratos de trabajo y con una convención colectiva de trabajo conseguida a través de muchísimos años, a través del diálogo, ¿no? Por supuesto, de las negociaciones colectivas. Consideramos nosotros que esta manifestación de liquidación voluntaria no pretende nada más sino un nuevo modelo de explotación comercial por parte de la compañía, porque el negocio ha continuado. Es evidente, ellos mismos lo han de esa manera aceptado, que el negocio va a continuar. Aquí lo que muy seguramente va a desaparecer es una razón social, si al final realmente se da o llega a su término final este proceso de liquidación voluntaria, que puede durar muchísimo tiempo, por supuesto. Si así en su momento lo deciden, y no vaya a ser que en el momento en que ya no tengan trabajadores directos, decidan de alguna manera, digamos, no continuar con este proceso. Esa simulación que nosotros hemos denunciado, que nosotros hemos manifestado en diferentes escenarios, lo que se pretende es, por supuesto, que haya una precarización en los
en, en el modelo de contratación, que van a estar trabajadores, por supuesto que en unas condiciones menos dignas, porque no va a existir una convención colectiva de trabajo, va a acabar una organización sindical que es de las más victimizadas en el país. Este proceso de liquidación voluntaria, desafortunadamente, nos ha llevado nos quita la posibilidad de defensa de los derechos a los trabajadores y a la organización sindical. ¿Por qué? Porque se enmarca en el Código del Comercio y ahí lo que le da es, digamos, un derecho al empresariado, pero vulnera todos los derechos laborales y en este momento, es decir, no hay nadie que escuche ese clamor, o no hay nadie que nos haya escuchado o pueda intervenir por nosotros frente a esta vulneración de estos derechos. Nosotros siempre hemos manifestado que este plan o esta liquidación voluntaria de la compañía es sencillamente una estrategia urdida paso a paso desde hace un tiempo para acá por parte de la compañía, de la administración de Indupalma. Del 2014 para acá se acrecentó mucho más en un proceso de desinversión que anunciaron los mismos administradores. Hubo situaciones que nosotros hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo, ante diferentes entes, que la empresa fue realizando para poder ir llenando esos requisitos para llegar en el momento de declararse en liquidación voluntaria. ¿Cuáles son? Algunos de ellos, como dejó de comprar fruto a terceros, y por supuesto que eso, el resultado final de procesar menos fruto, pues por supuesto que va a incidir en poder mostrar las cifras de una caída en la producción. Pero por supuesto, dejaron de comprar fruto, pues tiene que haber menos producción de fruto. Pero realmente la plantación como tal, las 10.000, 11.000 hectáreas que tienen en el sur del Cesar, siguieron su producción normal y su proceso normal. Es decir, la base de producción de la empresa Indupalma siempre fue la misma. Pero mostraban resultados diferentes, por supuesto, con lo que les estoy comentando. Otra de las estrategias, dejaron de pagar mesadas pensionales a tiempo, dejaron de o no cancelaban a su debido tiempo la seguridad social a los trabajadores, a los pensionados, y por supuesto los proveedores también empezaron a dejarlos con unas deudas. La compañía lo que hizo es que se apalancó en un capital que lo hizo rotativo, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que tenía que cancelarle a los proveedores, que lo manifestó el gerente financiero del grupo empresarial en una reunión que tuvimos en algún momento, donde dijo que los más perjudicados iban a ser los proveedores, o estaban siendo los proveedores, porque ellos se apalancaron con ese dinero que tenían que cancelarle a los proveedores y con ese dinero empezaron a jugar, por no decirlo así, como una pirámide, y a conseguir, con eso le pagaban a los unos, le pagaban a los otros, le debían al uno, conseguían otro proveedor, le quedaban debiendo. Es decir, aquí quebraron a muchos proveedores, a las mismas empresas, a las cooperativas de trabajo asociado, que eran las que hacían las labores en campo. Por eso se gestó también un movimiento que al final del resultado lo que hizo fue cambiar o mutó de un modelo de cooperativismo de más de 22 años a unas empresas de contratistas, Ceresagro y Emigenio, que son las que hoy, con músculo financiero del grupo, que hoy en día son quienes están realizando incluso la explotación de los predios de Indupal. Lo que queremos manifestar, y para terminar, es que el negocio continúa. Aquí el negocio jamás ha parado y la cadena productiva o los campos de producción de la compañía o el negocio continúa. En los tres frentes, por supuesto, productivos, por lo menos en campo, continúa la explotación con las empresas contratistas Ceresagro y Agroingenio, que son músculo financiero de la compañía, que eran los antiguos cooperados.
La extracción la siguen haciendo en Oro Rojo, que es una empresa del grupo empresarial, y las exportaciones las siguen haciendo a través de Acepalma, que es filial de Indupalma. Es decir, aquí es donde nosotros también, aprovechando que está el doctor Francisco con la RCPO, manifestamos. Hoy en día, por estar en proceso de liquidación, Indupalma no tiene la certificación de RCPO, pero el resultado final o el producto final sí sigue siendo exportado a través de Acepalma, que sí tiene la RCPO. Pues yo dejaría ahí para darle participación a los demás compañeros. Gracias. Arturo, muchísimas gracias. Continuamos entonces con Ney. Ney, quisiéramos preguntarte, pues, cuáles son como, digamos, los principales impactos que esta problemática ha generado sobre el sector de los trabajadores. Queremos también conocer un poco, no tanto la parte jurídica, sino también poder acercarnos un poco a la situación humana, la situación de los trabajadores, qué es lo que está pasando en este momento. Ok, gracias. Sí, primero que todo, para poder plantear una aproximación de los daños que generó esta situación, debemos entender cómo estaba compuesta la compañía o cuál es la composición de la mano de obra de la empresa. Entonces, Indupalma, antes de su liquidación, estaba constituida por 492 trabajadores directos, donde estaban la parte administrativa, la comercialización y ventas, el área agronómica, planta industrial y logística. Y más o menos 700 trabajadores indirectos o los trabajadores tercerizados que llamamos nosotros, que son los que se encargaban de los procesos productivos en agronómico y el transporte del fruto, con una empresa también filial de la compañía Al Río. Entonces, después del proceso de liquidación que se inicia hoy la compañía está más o menos de la siguiente forma. 104 trabajadores directos en el área administrativa, comercialización y logística y planta industrial. Desde luego, dentro de esos 104 estamos los 64 trabajadores sindicalizados que no hemos renunciado. Y los mismos 700 trabajadores tercerizados en el área agronómica, realizando los procesos productivos en agronómico y los encargados del transporte. Entonces, esa es la actualidad. Entonces, las afectaciones que esta liquidación ha generado, pues lógicamente hay una inestabilidad económica en la región. Tememos porque se vaya a presentar una situación de que la empresa la pueda beneficiar entre una oferta y una demanda de mano de obra y la empresa pueda imponer sus condiciones para las contrataciones futuras. Existe un estigma hacia los trabajadores porque los trabajadores que hoy nos mantenemos exigiendo pues nuestras garantías laborales, pues se nos señala como responsables de que la compañía no ha podido finiquitar su proceso de liquidación y nuevamente reactivar los procesos productivos. Nosotros tenemos claro, en este proceso de liquidación, la compañía va a salvar su capital, pero los que van a quedar en precarias condiciones o perdónenme el término, jodidos, van a ser los trabajadores, van a ser los proveedores que aún se les adeuda, va a ser la comunidad en general, van a ser los prestadores de servicios. Adicional a eso, de los más de 300 trabajadores que se han desvinculado de la compañía, pues lógicamente se han tenido que desplazar. Hay un desplazamiento de mano de obra en San Alberto. Ya este desplazamiento no es a raíz de la violencia, sino que a raíz de esas medidas o de esa decisión de la compañía de liquidarse de manera voluntaria. Simultáneo, existen listas negras por la experiencia de los compañeros que han pasado sus hojas de vida en otras empresas del sector, no se les están recibiendo y se les está manifestando que por tener su experiencia laboral ligada a Indupalma, no se les ha contratado. Lógicamente, como lo había dicho Arturo, se nos niega toda posibilidad de negociar nuestras condiciones. Hoy, pues, con
con esta figura, pues el rango de acción de nosotros los trabajadores es nulo. No hay la posibilidad de que el sindicato tenga la oportunidad de entrar a negociar o a escuchar propuestas, al menos. Un desconocimiento total de los beneficios, de las condiciones que se han pactado. Por decirle un ejemplo, tenemos un colegio producto de una negociación que prestaba un servicio a sus trabajadores y hoy la empresa lo arrendó. Primero que todo, suspendió la prestación del servicio de educación a los hijos de los trabajadores y el colegio fue arrendado o las instalaciones fueron arrendadas al departamento para que el departamento continuara con el servicio. Entonces, un ejemplo de eso. Cuando hay una cláusula pactada que el futuro o las decisiones relacionadas al colegio pues tendrían que ser de manera concertada. Cuando se le hizo la reclamación a la compañía simplemente dijo, yo estoy en liquidación y finalmente no, sobre el futuro del colegio no tenemos oportunidad de negociar. Entonces, para nosotros hay una gran verdad. La compañía va a continuar, muy seguramente estarán planteándose la posibilidad de pronto de que la compañía sea operada por los operadores logísticos y en esa operación logística pues todos los trabajadores van a ser tercerizados. Entonces hay un desconocimiento de una historia de unos trabajadores que han aportado a una organización, falta de reconocimiento de ese aporte en la construcción no solo de la vida social del municipio, sino de la construcción del músculo financiero de esta compañía, y eso se ha desconocido. Entonces, finalmente, la afectación más trascendental que consideramos nosotros es que no hay una garantía real de negociación para los trabajadores en estos procesos de liquidación. Gracias. Bueno, Neil, muchísimas gracias por tu intervención. Continuamos entonces con la doctora Jimena. Doctora, quisiéramos conocer un poco más como de la situación jurídica, cómo se ha venido enfrentando jurídicamente esta problemática y en qué estado se encuentra actualmente el proceso de liquidación y pues cuál es la situación jurídica en este momento de los trabajadores. Vale, hola, buena tarde. Nuevamente gracias por la invitación a participar de este espacio que resulta vital para visibilizar la situación de los compañeros de La Palma y en particular la de los compañeros de Sintrapo Aceites Seccional San Alberto. Bueno, jurídicamente las tareas han sido muchas. Jurídicamente la organización sindical ha tenido que utilizar diferentes estrategias para intentar defenderse, porque es importante aquí dejar claro algo, y es que nuestro ordenamiento nos da pocas herramientas, nos brinda pocas posibilidades para ejercer una defensa real de nuestros derechos, ¿sí? Son pocas o mínimas las posibilidades que tenemos de lograr que la voz o la opinión o la verdad que tienen los trabajadores sea escuchada y sea valorada, ¿no? Porque pues se prima o se le da un valor especial al derecho a la propiedad privada. Entonces, por años esta organización sindical viene denunciando diferentes irregularidades, denunciando a través de las escasas herramientas jurídicas, a través de quejas administrativas ante el Ministerio de Trabajo, a través de acciones de tutela, procurando que se les garantizaran y se les respetaran derechos individuales y colectivos. Es así como antes de la declaratoria o antes de la notificación del proceso de liquidación voluntaria, Sintrapo Aceites en múltiples oportunidades le pidió al Ministerio de Trabajo que realizara una intervención urgente en el caso de Indupalma, en donde a través de los años venía manifestándole, ojo, estamos advirtiendo que la empresa está haciendo unas inversiones en negocios que no corresponden a la naturaleza de esta empresa. La empresa está sacando el capital propio para invertirlo en negocios
que no tienen viabilidad, incluso ese tipo de advertencias o advertencias incluso de la forma como administrativamente se estaba organizando la empresa. Entonces, ojo, Ministerio de Trabajo, estamos viendo que la empresa ha dejado de invertir en actividades que son fundamentales para el funcionamiento de la empresa. Entonces, ha dejado de fertilizar, ha dejado de invertir en el campo, ha dejado de hacer mantenimiento, y eso puede afectar a la compañía, pero de alguna forma, pues eso hace parte de la autonomía financiera y administrativa de las compañías y de los empresarios, y pues nunca se logró una intervención por parte del ministerio. Se lograron antes, en el año previo a la declaratoria de la liquidación, y durante el 2019, unas mesas de trabajo en donde pues pretendíamos que el ministerio tuviese un papel pues como protagónico en la exigencia de la compañía frente a los incumplimientos en el pago de seguridad social, incumplimientos en pagos a salarios, incumplimiento en entrega de dotaciones, incumplimiento a derechos convencionales que se negociaron y se guerrearon por años y que son producto de luchas y que la empresa venía desconociendo. Pues yo les llamaba a los compañeros de una manera descarada, porque incluso ante el Ministerio de Trabajo aceptaba estar incumpliendo sus obligaciones laborales en materia individual y colectiva, y finalmente su manifestación era, pues ahorita no tenemos dinero, a medida que tengamos, pues iremos cumpliendo, ¿sí? Nunca se logró una intervención real del Ministerio de Trabajo, y de eso tiene constancia la organización sindical, porque fueron muchas las acciones, las solicitudes que se presentaron pidiendo intervención. Luego, ya de la declaratoria, pues el papel ha sido pues mucho más fuerte, mucho más arduo, porque la empresa atacó de manera pues ardua, porque ante por una parte un proceso de autorización de despido colectivo, ante el Ministerio de Trabajo. Por otra parte, inició más de 14 procesos de autorización de terminación de contrato a trabajadores que tienen estabilidad laboral reforzada por salud. Adicionalmente, 21 procesos de levantamiento de fuero sindical y autorización de terminación de contratos de los trabajadores líderes, representantes de Sintrapo Aceites San Alberto y Sintrapo Aceites Nacional. Y eso ha implicado pues una intervención permanente. Adicionalmente, pues desde nuestras posibilidades, el tratar de demostrar que esto ya lo veníamos advirtiendo, que no es cierto que la empresa esté en las condiciones económicas que manifiesta, y que no es cierto que el negocio va a dejar de realizarse, porque el principal activo de la compañía son sus tierras, o sea, más de 11.000 hectáreas cultivadas y completamente productivas, ¿sí? No es cierto que el negocio se va a dejar de desarrollar, que la actividad económica que desarrolla Indupalma va a dejar de ejecutarse. No es cierto que Indupalma ha dejado de ejecutar labores y procesos productivos desde su declaratoria de liquidación, porque el negocio está mejor que antes, y porque previo a esa declaratoria, pues la empresa ya había creado otras figuras jurídicas, otras empresas para este punto, ¿no? Que nosotros advertíamos, algo como esto iba a suceder, y sabemos que las empresas que están trabajando campo fueron creadas por Indupalma, las empresas que están procesando fueron creadas por Indupalma, y hoy, extrañamente, Indupalma no aparece como accionista o como parte de ninguna de esas compañías, pero incluso acompañamos negociaciones colectivas donde los administrativos de esas compañías eran y siguen siendo hoy los mismos directivos y trabajadores del área administrativa de la empresa Indupalma. Entonces, la tarea jurídicamente ha sido ardua, sigue siendo ardua, y pues el trabajo que se viene es mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera instancia
la juez que está conociendo los procesos ya autorizó el levantamiento del fuero y la terminación de estos contratos de los trabajadores líderes de la organización sindical, y pues apelamos y estamos esperando qué decisión se tome en segunda instancia, ¿no? Muchísimas gracias, Jimena. Vamos a continuar entonces con Ángela. Bueno, como les mencionaba, Ángela pues es doctora en sociología, ha venido acompañando a los trabajadores de Sintrapro Aceites y pues en el marco de ese acompañamiento académico y esa investigación que Ángela ha realizado. Entonces, pues Ángela, te doy la palabra para que hagas tu intervención. También, pues 7 minutos. Bueno, muchas gracias, Isabel, y quiero agradecer también a Indepaz por organizar este importante conversatorio. En términos de mi investigación, he encontrado que la situación actual de las y los trabajadores de Indupalma no se puede entender de manera aislada de la historia de violencia que han sufrido los trabajadores de esta empresa. Entonces encuentro una continuidad entre la violencia que han vivido los miembros de Sintrapro Aceites o de los diferentes sindicatos de Indupalma en esta historia durante los últimos 60 años y la decisión de Indupalma de disolver la empresa en el 2019. Porque los ataques contra los trabajadores de Indupalma en esos 60 años han minado las posibilidades de tener estabilidad laboral y han beneficiado a la empresa. Y es que la historia de las grandes empresas de palma en Colombia y en particular de Indupalma es una historia de mínimas conquistas laborales seguidas por retaliación en contra de trabajadores para reversar esas conquistas y asegurar mayores ganancias para las empresas. Solo por dar un ejemplo, a finales de los 70, después de muchos intentos, los trabajadores de Indupalma lograron que su sindicato fuera reconocido por la empresa, y esto pasó en otras empresas de la industria, y que la empresa contratara directamente, en el caso de Indupalma, a más de 1.000 contratistas que hasta ese momento trabajaban a través de intermediarios tercerizados. Después de esa conquista de derechos laborales, a principios de los 80, el sindicato logró otras ganancias, por ejemplo, una póliza colectiva de salud para trabajadores de la empresa y que la empresa cubriera la alimentación de los trabajadores en la plantación en horas laborales. Después de esas ganancias de derechos laborales, a finales de los 80, el sindicato de Indupalma sufrió una arremetida violenta. Y esto pasó con otros sindicatos de La Palma también. En el caso de Indupalma, entre finales de los 80 y finales de los 90, 69 trabajadores fueron asesinados o desaparecidos, incluyendo 5 presidentes del sindicato de Indupalma. Entonces, ya con el sindicato debilitado, Indupalma negoció nuevas condiciones laborales que no solo reversaban las ganancias obtenidas en los años anteriores, sino que regresaban a mecanismos de contratación a través de terceros, como en la década de los 60 y 70. Y aquí quiero citar el testimonio de un trabajador de Indupalma de ese entonces, que aparece este testimonio en este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, que se llama "Y a la vida por fin daremos todo". Entonces, este trabajador dice que ante los ataques sufridos a principios de los 90, abro comillas, el miedo colectivo era evidente por la contundencia de los hechos. En medio de esa intranquilidad, nadie quería seguir reclamándole a la empresa como se hacía en otros tiempos, cierro comillas. Y por ende, abro comillas nuevamente, nos tocó aceptar el ingreso de las cooperativas de trabajo asociado, aceptar el cambio de contratos de trabajo para mucha gente, nos tocó, cierro comillas. Entonces, esa historia de conquistas laborales seguidas de acciones para debilitar a las y los trabajadores es una constante en la historia de Indupalma, en particular de Indupalma, pero también de otras empresas palmeras. Y ese debilitamiento les ha permitido a las empresas experimentar con formas de contratación laboral más favorables a los accionistas de la empresa y menos favorables a los trabajadores. Entonces, uno puede entender el proceso de liquidación actual de Indupalma en ese contexto,
como una posible estrategia para experimentar con nuevas formas de contratación laboral. Porque como nos han contado Arturo y Neil, la empresa hoy sigue operando con mano de obra contratada por un operador logístico. Entonces, con esto, la empresa nuevamente está volviendo a formas de precariedad laboral similares a las que tenía a principios de los años 70. Estas estrategias de parte de los accionistas de la empresa hacen que las ganancias de los cultivos se conviertan más en utilidades y menos en bienestar para los trabajadores que cultivan el fruto de la palma, que hacen la operación de la empresa posible. Y aunque el caso de Indupalma es tal vez el más dramático, varias investigaciones, por ejemplo del CINEP, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de otras personas académicas, muestran que la violencia antisindical ha sido un patrón común a lo largo de la historia de la industria de la palma en Colombia. Y todo esto ha sido posible por el apoyo que ha recibido la industria de la palma y el abandono a sus trabajadores por parte del Estado, ¿cierto? Este apoyo a la industria de la palma y abandono o negligencia frente a los derechos laborales ha sido una política de Estado en Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus posiciones, por participar en este espacio. Para nosotros es muy valioso contar con las perspectivas de cada uno de ustedes, poder también acompañar y visibilizar lo que está ocurriendo en distintas regiones del país alrededor de problemáticas que son relevantes, digamos, para las actividades de Indepaz también, pero pues principalmente para la situación de la gente en los territorios. Es para nosotros fundamental. Este espacio creo que ha sido muy valioso, nos ha permitido entender un poco más sobre cómo funciona la RSPO a partir de este caso que, como lo decía Francisco, tiene muchas complejidades, está como en uno de los peores pues, escenarios en los que se podría situar una problemática. Y también nos ha permitido escuchar la voz de los trabajadores y atender, digamos, a esta situación que es finalmente una situación que es humana, ¿no? Es finalmente lo que está detrás, también un poco la conclusión, digamos, de lo que ustedes han planteado, ¿no? Cómo se pondera finalmente un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad privada, sobre otro derecho fundamental, que es el derecho a la vida digna, al trabajo, a las condiciones para la vida digna.